Y escucha, aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Como cada lunes, comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día lunes 27 de abril, justamente en el Día de los Carabineros, que están conmemorando 99 años de su institución. A esta hora se está desarrollando el tradicional desfile a las 10 de la mañana. Aquí, por lo menos en La Serena, se desarrolló el Te Deum, pero ya a esta hora estamos en pleno desfile. Así que si usted está conduciendo por el sector céntrico, se tiene que acercar al sector céntrico, hágalo con calma porque hay calles cerradas a esta hora. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl. Y por supuesto aproveche de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentra como Sanamente 6, ese 6 con número. Aproveche de seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en nuestra web www.sanamente6.cl. Y ya estamos vía streaming transmitiendo a través del Facebook de la radio RSB Chile y también a través del YouTube de la radio RSB Chile Oficial y por supuesto también vía streaming a través de la página de Facebook que tiene Sanamente 6, para que aproveche de seguirnos. Nuestra invitada viene en camino. Vamos a estar profundizando en el masaje de útero y el cierre de matriz. Vamos a estar conversando con Daniela Salinas. Ella es partera, autora y conferencista internacional, integrando ancestralidad y prácticas basadas en evidencia. Y vamos a estar profundizando con ella entonces en estos temas. Y antes de continuar, yo quería contarles respecto a una decisión que ha tomado la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es como el ISP chileno, como el Instituto de Salud Pública, más o menos para que usted lo comprenda, porque aprobó el viernes pasado una serie de medidas para acelerar la investigación del uso de algunas drogas psicodélicas para tratar problemas de salud mental. Este paso se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la semana pasada una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Salud a ampliar el acceso a terapias emergentes. En concreto, la FDA otorgó vales de prioridad nacional a 3 empresas que estudian el uso de la psilocibina, componente activo de los hongos psicodélicos, para tratar la depresión, y de la melitona, un fármaco similar al MDMA para el trastorno de estrés postraumático. Los vales de prioridad nacional de la FDA agilizan los procesos de revisión de los medicamentos que buscan su aprobación y lo que recorta el tiempo en que tardarán en llegar a los pacientes. La FDA también autorizó un estudio clínico a fase temprana del uso de clorhidrato de noribogaína, un fármaco basado en un psicodélico para tratar el alcoholismo. Esto bajo el liderazgo entonces del presidente Trump, según plantea Robert Kennedy Jr. en un comunicado, secretario de Salud. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos acelerando la investigación, la aprobación y el acceso responsable a tratamientos prometedores para la salud mental, declaró el secretario de Estado. Apuntó que los medicamentos investigados tienen el potencial de abordar la crisis de salud mental que azota al país. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que ocurre en países como Estados Unidos después se va replicando, porque la FDA también marca ciertas situaciones que van ocurriendo también en el mundo y va avanzando también en esa materia las decisiones que van tomando otros países. Parte de lo que quería comentar con ustedes en esta jornada. Pero ya está nuestra invitada en estudios y vamos a saludarle, le damos la más cordial bienvenida a Daniela Salinas. Ella es partera, autora y conferencista internacional, integrando ancestralidad y prácticas basadas en evidencia, con quien vamos a profundizar en el masaje de útero y cierre de matriz. Voy a contar todo el repertorio, todo su currículum, por así decirlo, para que usted también la conozca.
Daniela además es diplomada en partería ancestral de la Universidad Autónoma de Morelos, México, partera voluntaria en el Centro de Salud de Chiapas, México, representante en Chile de la Alianza Latinoamericana de Parteras a la Par, autora de los libros Manual de Medicina Placentaria, Artes de la Sobada y el Rebozo y En la Luz de la Partería, coordinadora de saberes ancestrales de la partería, coordinadora de saberes ancestrales de la partería y maternidad para el Diplomado de Partería Ancestral en Chile, avalado por A la Par y la Universidad Autónoma de Morelos en una alianza México-chilena desde el año 2016. Se suma a ello que es creadora de Placenta Chile y Latinoamérica, entidad pionera en medicina placentaria en Latinoamérica y gestora de la ley que autoriza la solicitud y entrega de placenta en Chile desde el año 2017, así como transmisora presencial en países como Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Irlanda y Finlandia y el estado de Hawái, si es que no me queda afuera. ¿Cómo estás? Muy bienvenida, Daniela. Hola Macarena y a todos los auditorios de la radio Bartolomé en La Serena. Gracias por esta invitación, un gusto saludarte. Daniela, partamos conceptualizando porque el tema resuena bien interesante cuando uno habla de masaje de útero y cierre de matriz, para ir como adentrándonos en los temas de partería, que en el fondo es la naturaleza y es la ancestralidad, que hoy día uno lo mira un poco con distancia porque los partos se han vuelto tan medicinalópata, esto tan clínico, digamos, que en realidad hemos perdido un poquito la tradición, y yo siento que hace algunos años, por lo menos lo que tú vienes trabajando y otras generaciones han venido retomando todos esos saberes y la naturalidad, por así decirlo, porque yo sé que no es muy natural, pero de lo que significa el proceso de parto, ¿no? O la gestación también, porque ustedes también vienen trabajando como con el proceso anterior. Exactamente, la partería es un oficio milenario y que en la actualidad está resignificado y cobra sentido en esta unión que es tradición y ciencia. Por eso decimos que son prácticas ancestrales basadas en evidencia. Es decir, ¿por qué hay ciertas prácticas de las parteras tradicionales que todavía se mantienen vivas, son vigentes, o las mujeres precisan de sus servicios ahora, en esta actualidad? ¿Por qué se han mantenido? ¿Por qué persisten y duran? Y básicamente lo que hace esta nueva generación de parteras, digamos, más contemporáneas, es enfocarnos en el estudio científico. O sea, de por qué entonces estas prácticas son avaladas no solamente por la comunidad, sino también por ciertos estudios científicos, prácticas, digamos, que se van repitiendo y que tienen beneficio en la salud de las personas. Entonces, esa es digamos, la presentación de la partería actual. No es una partería prehistórica, es una partería, digamos, reelaborada, resignificada, y que incluso tiene alcances no solo en la comunidad, sino alianzas con otros profesionales de salud, como lo que es la salud y la partería intercultural, por ejemplo, que es un modelo de atención al parto que existe aquí en Chile, en donde tú ves que, por ejemplo, parteras tradicionales de pueblos originarios acreditadas por la CONADI ofrecen sus servicios ya dentro de los CEFAM, los consultorios o los hospitales públicos, como una forma, ¿cierto?, de acompañamiento continuo durante el proceso de la salud sexual reproductiva femenina. Maravilloso, me encanta. Daniela, y cuando hablamos del masaje de útero, ¿eso es en el proceso previo en la gestación o es ya? Porque el cierre de matriz uno entiende que es una vez que ya ocurrió el parto, ¿cierto? Pero el masaje de útero, por ejemplo, ¿es en el camino, en la preparación para una gestación o una vez que ya ha ocurrido el parto? El masaje de útero sirve para acompañar todos los procesos de transformación que tiene una mujer durante todo el ciclo o la edad reproductiva femenina, o sea, desde la menarca hasta la menopausia, pasando por la gestación, el parto, el posparto y otros procesos de cierre o de duelo, por ejemplo, donde esta herramienta de acompañamiento
físico, ya en lo mecánico, por ejemplo, en el sistema óseo, en la pelvis, en los órganos, ya, y también como un soporte emocional. De hecho, los estudios indican de que la persistencia de este tipo de acompañamiento, de masaje, es por el soporte emocional que tiene en estos procesos transformativos de las mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que lo requieren, ya sea porque tienen dolencias del ciclo menstrual, disfunciones, menstruación irregular, dismenorrea, o por ejemplo para estimular la fertilidad, mujeres que quieren quedar embarazadas, para estimular la ovulación, durante la gestación, por ejemplo, para acomodar a un bebé, ya que está, por ejemplo, podálico, está pélvico, viene de nalgas o de pies, para situarle una presentación cefálica que se llama expedita para el parto, o en el posparto, para ayudar a la involución uterina, prevenir las hemorragias o los sangrados abundantes, etcétera. Entonces, en verdad es una herramienta de acompañamiento que puede servir durante todas estas etapas. El cierre en especial, como lo dice, es para cerrar ciclo. Entonces, viene de la partería mexicana yucateca, ¿ya? Ellas, las parteras de esta zona en particular de México, es que crean esta técnica o este arte en donde se presiona o compresiona algunas partes del cuerpo con una tela que se conoce tradicionalmente como un rebozo, tipo como un echarpe, y que esta contrapresión alivia el dolor, activa la circulación, compone los huesos, en este caso de la cadera o de la pelvis, por lo tanto originalmente se utiliza después del parto, ¿ya? Pero en la actualidad, digamos, se desenvuelve dentro de todas las áreas, ¿ya?, de la salud sexual reproductiva de la mujer. Se utiliza mucho de manera simbólica, por ejemplo, cuando hay encierre de una relación de pareja, cuando también hay un duelo, por ejemplo, una pérdida, ya también se puede utilizar, incluso en la menopausia, como un cierre completo del ciclo, etcétera. Entonces, bueno, cada cosa, digamos, va dirigido hacia algo específico, pero también está siendo como resignificado según en el momento en que cada mujer lo quiera utilizar. Es una herramienta que yo creo que está al servicio de las mujeres. Maravilloso. Daniela, ¿cómo te adentraste tú en estas temáticas? ¿Cómo surge en ti el interés por ser partera? ¿Había una tradición familiar o fue en un momento de tu vida que hizo clic algo en tu vida personal y que modificaste tu vida o seguiste esta línea que hoy día tiene alcances internacionales? O sea, no solo se queda en el territorio, sino que también tú vas a formación y a la vez estás formando hoy día. Entonces es un camino bien decidor. Uh-huh. Bueno, yo estudié partería ancestral, soy diplomada de la Universidad Autónoma de Morelos en México, y estoy inscrita como partera en Ceremi, sería de México, en el estado de Chiapas, donde tuve la posibilidad de trabajar como partera voluntaria en la casa de parto, en la maternidad aledaña al Hospital de las Culturas, o sea, una casa de parto pública. Pero en verdad esta vocación ya surge de mí mucho antes de poder formalizarme en ese aspecto. Un poco hay mi propia historia personal. Soy mamá, tengo 3 hijas, la experiencia de los nacimientos de mi hija son muy significativos, entonces de ahí surge el llamado a acompañar a otras mujeres en estos procesos. Y también por tradición familiar, mis abuelas, mis tías abuelas que vivían en el campo, en el sur, por ahí una descendencia mapuche, se dedicaban también mucho a la medicina tradicional, al trabajo con las plantas medicinales, y también masajes, sobadas, acompañar también a otras mujeres. Por ahí también las tías me dicen en algún momento que una tía abuela o la abuelita era partera. En fin, yo no la conocí, pero eso es lo que pude rescatar oralmente. Pero sí, yo recuerdo haberme sometido a algunos tratamientos de plantas medicinales y de sobada con mi abuela, que en ese momento era algo para mí muy, muy particular. Pero luego de ahí vine a comprender, digamos, como la dimensión de esto. Sin embargo, antes de estudiar partería,
yo estudié otras cosas. Yo soy licenciada en arte, soy profesora de arte, soy arteterapeuta, me dediqué harto tiempo en el área de educación, en universidades, en colegios, en fin. Y luego de ahí con el arte terapia integré más esta visión que tenía que ver con la mujer, con los niños, integrar a la mamá, por ejemplo, en el proceso educativo de los niños, en fin, con ciertas herramientas, muchas corporales, en fin. Y luego de ahí, con el nacimiento de mi hija, surge más todavía este llamado a enfocarme más hacia las madres, a que si que las madres están bien, los niños van a estar bien. Entonces, con esa premisa empecé a buscar, a indagar, me formé como doula, en Doula Caribe Internacional, tomé una formación internacional, estuve también como 4 años trabajando como organizadora de certificaciones de doula a nivel internacional, y ese proceso previo a la partería me ayudó mucho como para ir acercándome a tener herramientas de acompañamiento, por ejemplo en el duelo, por ejemplo en la placenta. Ahora en Chile existe esta ley que autoriza a las familias a solicitar su placenta después del nacimiento. Entonces también a poder, digamos, inspeccionar más en estos temas que son necesidades que surgen de las madres, de las familias, de la comunidad. Así que, en resumen, eso para mí es un arte vivo, no es algo mecánico, es mucha vocación, mucho amor. Soy así como partera de corazón, aunque en la actualidad me dedico más a la docencia, a la transmisión. Hago también acompañamiento, trabajo con un equipo, con una matrona, pero en la actualidad más soy docente y transmisora. Sí, es que lo cuentas con una vocación y una pasión muy muy linda, por eso quise indagar como en la historia. Siempre es importante ir conociendo a la persona un poquito más allá de la labor que realiza y todo, y ese camino previo, porque claro, tú tenías esta historia familiar y como ir encontrando esos conocimientos, y en paralelo la formación de doula, que es como el camino, ¿cierto? Y luego esta formación como partera. ¿Cómo se hace instancia? Porque das este salto para tomar la formación en México. Ellos son muy tradicionales, y me imagino que esta visión que tienen de la gestación, de la partería, es muy fuerte, ¿o no? Sí, de todas maneras, porque la partería es un trabajo que está reconocido en México. Entonces las parteras tradicionales nos podemos registrar en las secretarías de salud, tenemos nuestra licencia, nuestra credencial, y con eso podemos asistir partos en domicilio, en casas de parto públicas o privadas, incluso acompañar a las mujeres al hospital cuando están en parto, etcétera. Entonces, el modelo de la medicina y la partería tradicional está integrado dentro de los sistemas de salud, y eso hace que la comunidad tenga una aceptación de estos modelos de salud. Entonces las comunidades y las familias y las mujeres saben que son como los agentes de salud de primera línea. Entonces cuando una mujer está gestando, lo que hace es buscar a la partera de su colonia, de su comuna. Entonces básicamente eso de que la comunidad es lo que lo mantiene vivo. Claro que, por ejemplo, en Chiapas hay una gran cantidad, un gran porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios, en este caso mayas, Xóchitl, en fin, y eso hace que estas tradiciones se mantengan más vivas. Bueno, yo llegué a México porque yo soy chilena mexicana. Yo nací aquí en Chile, conocí México desde muy niña, como a los 12 años, por mi familia, pero me fui a vivir a México por el año 2019 y fui mamá allá. Mi parto fue asistido por una partera y ahí entonces yo me nacionalicé mexicana. Y ahí yo hice todo este proceso de formación, y también pude nutrirme de toda esta experiencia. Y bueno, y ahora vivo acá en La Serena, hace algunos años, acercándome más aquí como a mis raíces, a mi tierra, a la región, a mi familia.
y con esta propuesta, que en definitiva yo igual la venía trabajando de antes acá en Chile, pero con esta propuesta, digamos, más yo creo que más resignificada, más reelaborada, digamos, de realmente hacer alianza, o sea, de esto que significa, como te decía al principio, de unir tradición y ciencia, en pro a que las mujeres y las familias tengan experiencias de parto positivo. Y que también la interculturalidad también sea un concepto, un aporte muy importante dentro de la asistencia al parto para personas, familias que tienen pertinencia cultural. Así que, bueno, eso, cada vez estos temas van tomando, yo creo que más palestra en la comunidad mundial. Ahora mismo en mayo se viene la Semana Mundial del Parto Respetado, permiso, que es una data importantísima. Sí, siempre le damos espacio nosotros también aquí. Es importante, Sí. entonces viene ahora en mayo de 12 a 18. Y entonces siempre es bueno abrir estas ventanas para las familias puedan informarse sobre sus derechos, también puedan hacer valer sus necesidades, sus deseos en torno a la asistencia al parto, ¿no? Al nacimiento de un nuevo ser. Daniela, ¿y en qué camino se da esto de la docencia? Tú aportas también para una área bien importante, que es la que comentaba, ¿cierto? En Chile, has publicado libros, ese salto tras la formación, tras todo lo que viviste también en México, y seguir ese camino de llevar la bandera, digamos, de visualizar, de visibilizar, para la redundancia, también el tema de la partería, lo que implica el parto respetado también, y todo este camino de retomar nuestras raíces finalmente. Sí, mira, tu pregunta me lleva ahí por el año 2012, porque en ese tiempo me acuerdo que como madre participaba de varios círculos de maternidad, y surgió este tema, ¿no? De qué hacemos con nuestras placentas. Muchas tenían nuestras placentas congeladas, por ejemplo, o qué había pasado con nuestras placentas después del parto. Y bueno, observamos la experiencia en este caso también de México. Se sabía de que se podía solicitar la placenta después del parto mediante ciertas formalidades y protocolos. ¿Y qué es lo que hacían las mujeres entonces con las placentas después que se las llevaban a casa? Que habían prácticas culturales, rituales, que justamente nos llevaban a esta visión de la salud intercultural, y que también había otra arista que era la medicina placentaria, la elaboración o la transformación de la placenta en preparados medicinales como cápsulas, tintura o cosméticos, que era algo que también la sociedad civil sabía un poco, que se hacían cosméticos con placenta. Y que también había la línea de la homeopatía, que también se hacía, bueno, en fin, entonces empezó a tomar como mucho fervor este tema, ya ahí en el año 2012, 2013, y justamente empezamos a hacer como una campaña de visibilización de este tema en todo Chile, a lo largo de todo Chile. Me tocó recorrer todo Chile, ser invitada por agrupaciones de doulas, centros de maternidad, etcétera, compartiendo la información, principalmente cuáles eran los fundamentos de por qué teníamos derecho a solicitar nuestra placenta. Y entonces algunas cosas hablaban sobre Organización Mundial de la Salud. La Declaración de Fortaleza indica de que toda mujer tiene derecho a solicitar su placenta después del parto, y que estas aristas están integradas dentro de lo que era en ese tiempo el programa Chile Crece Contigo. Entonces había ahí un puntito, digamos, como a favor. También sabíamos de que tomábamos referencias también de otros países. Claro, también está el convenio 169, que permite que las familias de pueblos originarios puedan hacer la solicitud y que pueda ser entregada por el fundamento de las prácticas culturales,
por qué el resto de las mujeres no podía hacerlo. Ahí surgían algunas opiniones contradictorias como las personas de pueblo originario pueden, las que no pueden, cuál es la gran diferencia si a lo que vamos es una práctica cultural, la idiosincrasia, o si qué pasa si uno quiere preservar la cultura, por ejemplo, y no soy de pueblo originario. En fin, o sea, se armó en verdad todo un debate. Bueno, hasta que llegamos también a fundamentos como la constitución política, el derecho a la espiritualidad, en fin, varios argumentos que permitían que las mujeres solicitaran sus placentas en un protocolo que también teníamos que transmitir, porque no era solamente reclamar por reclamar, no, podríamos hablar sí con el equipo médico, las matronas, el jefe de la clínica o del hospital, pero no bastaba solo eso, había que ir al Ceremi de Salud y entregar una carta formal con una entrevista de por medio donde las personas tenían que hacer su solicitud formal y teníamos que llegar a un 5% de las mujeres gestantes en Chile que estuvieran solicitando su placenta de manera formal para que en este caso las secretarías y el ministerio se pronunciara al respecto. Entonces fue toda una campaña hasta que conseguimos ese porcentaje y entonces en ese momento con todos los argumentos ya entregados y además con protocolo, o sea, además entregamos también como, bueno, esto es lo que hay que hacer, este es el protocolo, porque habían en algunas regiones donde sí estaba autorizada la entrega, por ejemplo, en la región de Valparaíso, la región de la Araucanía, ya donde era bien raro cómo estaba funcionando todo, porque en algunas regiones sí se podía solicitar y sí la entregaban, pero en otras regiones no. Y eso es lo que causaba más discordia, incluso entre todos. ¿Por qué en algunos sí, por qué en algunos no? ¿Y por qué de pueblo originario sí, por qué los otros no? Entonces lleguemos a una decisión unificada, digamos, que sea integrativa. Y bueno, esa era nuestra apuesta y sentíamos de que ya que lo podíamos lograr, así que lo logramos. Con Placenta Chile en Latinoamérica llegamos, luego de ahí publicamos este libro que tengo acá, que cuenta toda esta historia, bueno, varias cosas en verdad. Se llama Manual de Medicina Placentaria, dice Arte, Espiritualidad y Ciencia. Y uno de los capítulos habla como el paso a paso de la legislatura en Chile. Y ahí desde el año 2012 hasta el año 2017, cuando sale la norma técnica que en la actualidad autoriza a todas las mujeres a solicitar la entrega de su placenta después del parto. Hay algunas causales excluyentes, pero básicamente todas las personas pueden pedirla. Luego de ahí se lleva un protocolo médico y luego de ahí, digamos, se decide si va a ser entregada o no, de acuerdo al manejo y a que la persona esté en estado de salud. Entonces, eso, pero la verdad fue un gran logro y yo creo que esto se debe a las mujeres, sobre todo y en especial a las mujeres gestantes, porque eran ellas las que tenían que estar alzando la voz y solicitando horas, lo sé, llevando con una entrevista, con una carta, exponiendo todos los argumentos, nosotros acompañándola, otras doulas acompañándola, matronas acompañándola, matronas también visibilizando esta temática en sus puestos de trabajo. Entonces, hasta que finalmente se consiguió. Entonces, bueno, a mí sobre todo el tema de la placenta es algo que me apasiona. Creo que en ese momento, claro, como dices tú, tomé esta bandera con muchas ganas de que esto se pudiera realizar, y yo siento que en poco tiempo así como que fue banderita blanca y fue como sí, y de ahí bien, yo llegué y pensé, bueno, ¿y por qué llegamos a esto de la placenta? Y para mí era la partería, para mí era por eso fue por la partería.
Entonces yo iba ya pronto a alistarme a estudiar partería. Maravilloso. ¿Te parece si vamos a la pausa comercial? Al regreso continuamos profundizando entonces en el tema de hoy. Hablamos de masaje de útero y cierre de matriz y todo lo que conlleva. Este es un tema puntual, pero profundizamos en muchos temas con nuestra invitada el día de hoy, que es Daniela Salinas. Una pausa y ya volvemos.
Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes 27 de abril. Hoy profundizando en el masaje de útero y el cierre de matriz, pero hablando en general con nuestra invitada de la partería y lo bello de estos saberes. Nuestra invitada es Daniela Salinas, ella es partera y autora y conferencista internacional integrando ancestralidad y prácticas basadas en evidencia. Eso es súper bueno decirlo porque la gente dice, no, pero es como lo antiguo, y tú lo comentabas delante, y tiene que ver de cómo se va también complementando con la actualidad, ¿cierto? Esta versión, entre comillas, como más moderna o contemporánea de lo que implica la partería, ¿no? Así es, claro, o sea, es una fusión, digamos, podríamos decir. Es una partería actualizada, me gusta decirlo así, como en todas las profesiones o los oficios, ¿no? Se van actualizando a medida pasa el tiempo. Entonces también, claro, ¿no? Personas creen como cuando decimos la palabra partera, se imaginan como los tiempos antiguos. Sí, de verdad. Y en verdad no es así, o sea, las parteras somos personas que estamos vigentes todavía desde que nació el primer bebé. Eso es algo que siempre me encanta decir, que desde que nació el primer bebé en la tierra hasta esta actualidad, todavía las parteras siguen aquí en la faz de la tierra, y eso indica de que el modelo de la partería tradicional es vigente, persiste y existe, y esa es la mayor, digamos, como comprobación de que es un modelo que es seguro, que es eficaz, porque ha continuado, ha permanecido en el tiempo, a pesar de las dificultades o desafíos que puede tener cualquier oficio, cualquier profesión, ¿ya? Creo que esa evidencia como cronológica o tal vez antropológica que indica de que este modelo todavía existe y está vivo, indica su eficacia. Bueno. Sí, Daniela, y volviendo por ejemplo al masaje de útero que tú decías que podía hacer en todo el ciclo de una mujer, ¿cierto? Desde la menarquia, la menopausia, los duelos, el cierre de alguna relación también, ¿no? Todo lo que implica estimular la fertilidad. Por ejemplo, ¿necesitas una sesión de masaje o varios? ¿Cómo funcionan en la práctica? Yo sé que cada mujer es un caso y que obviamente vas a ver las necesidades que tiene cada persona que se va tratando, pero ¿cómo funciona para que la gente se pueda acercar un poquito a los...? Sí, generalmente es un programa de sesiones. O sea, es un acompañamiento que por lo menos se tiene que hacer mensual o cada 15 días, ¿ya? Uno va haciendo un seguimiento del ciclo menstrual, ¿cierto? Va haciendo revisión de antecedentes clínicos, si existen, en fin. Hay una entrevista de por medio, ¿ya? Y luego de ahí se aplica el masaje. Claro que primero obviamente hay una auscultación, un mapeo de vientre, como bien dices tú, particular para cada mujer, según cada caso y motivo de caso. Y luego de ahí se procede a hacer el masaje, que puede tener diversos enfoques, ¿ya? Por ejemplo, si es para tratar síndrome premenstrual, dismenorrea, dolor, o por ejemplo si es para estimular la fertilidad, entonces ahí también uno va adaptando el programa de acuerdo a qué fase del ciclo menstrual es mejor aplicarlo. Si es antes de que llegue la menstruación, para la dismenorrea o para regularizar la menstruación, o es en el momento de la ovulación, si es que la mujer quiere gestar o se está planificando para una gestación. En fin, entonces, claro, es un programa que es personalizado, pero es un seguimiento que es continuo, ¿ya? O por ejemplo, hay mujeres que a veces llegan con un diagnóstico de un útero retroverso, anteverso, que necesitan componer, digamos, el órgano, ¿ya? Y que eso también se puede hacer manualmente, se puede hacer una maniobra manual externa, pero también implica varias sesiones para que eso se mantenga. Entonces, además se hace otros tratamientos complementarios, por ejemplo, con homeopatía,
que es una técnica, un conocimiento que yo también manejo, o fitomedicina, ¿ya? El uso de plantas medicinales. Que puede ser vía oral, a través de extractos o de emplastos, ya, o cataplasmas, por ejemplo, que son aplicados vía externa en la zona, en fin. Y también esta otra técnica que es el cierre de matriz, que ayuda bastante, ya, porque generalmente las mujeres a veces llegan con muchas preguntas, ya, obviamente hay un motivo de consulta, pero necesitan conocer de nuevo su ciclo completo, ya, y poder identificar las fases, los días de ovulación, los días fértiles, los días no fértiles, en fin, cuántos días menstruó, cuántos días del ciclo completo. Entonces tengan que hacer como toda primero esa entrevista y esa educación para poder comprender cómo es el ciclo personalizado y la información general, o sea, cuáles son los cambios en el cuerpo de la mujer durante estos ciclos, de los cambios hormonales, de los cambios propios en cada persona, en fin. Entonces primero hay toda esa parte, ¿no? Para que tenga sentido lo que estamos haciendo, para poder entender lo que estamos haciendo. Y luego de ahí viene la parte de masaje, que ya es algo más físico, ¿no? Y que va más en lo mecánico o en lo fisiológico, ¿no? Pero que cobra más sentido cuando se tiene buen manejo de la información anterior. Entonces, las sesiones son continuas, un programa, como te digo, mensual por lo menos, donde a veces se necesitan 3 sesiones, por ejemplo, y a veces está ok, y a veces se necesitan más. 7 sesiones, 12 sesiones, en fin. Por ejemplo, cuando son para gestantes, ya, el acompañamiento es mensual, ya, igual que un control prenatal, digamos, se hace mensual todos los meses, ya, y ahí ¿qué es lo que hacemos? Identificamos la posición, la presentación del bebé, ocultamos los latidos cardíacos fetales, también del cordón umbilical y de la placenta, hacemos un mapeo de vientre y hacemos un mapa general de cómo está el bebé, cómo está la placenta, cómo está el cordón umbilical, que la familia tenga esa imagen, digamos, como una ecografía, digamos, de cómo está posicionado el bebé dentro, y luego de ahí procedemos a hacer un masaje. Si el bebé está bien, hacemos el masaje, lo mantenemos. Si el bebé tiene algún desafío con la posición, como te decía, está transversal, por ejemplo, de pie, de nalga, con el masaje vamos facilitando y abriendo espacio, ¿ya? Movimientos, posiciones, respiración, para que el bebé solito, ¿ya?, adopte una mejor posición, que sea más expedita para el parto, más fácil para nacer. Entonces es todo bien como a conciencia, ¿ya? No es algo invasivo, ¿ya? Y es algo muy, muy amoroso. Igual la gestación es así, todos los meses, y así también los programas de posparto también son mínimo 3 sesiones, en fin, también para ayudar a componer el útero, para que vuelva a su lugar, para ayudar a la involución uterina, y también ahí se van viendo otras temáticas, ¿no? La lactancia, el puerperio general, siempre van saliendo otras cositas. Maravilloso. Y respecto a ustedes, el año pasado realizaron un encuentro de partería ancestral, el 8º encuentro. Hoy este año corresponde el 9º, pero ¿en qué instancia se da? Porque además hay participantes de todo el mundo prácticamente. Hoy sí, esta es una súper noticia para la 4ª región y para acá, para La Serena, porque, bueno, realizamos un encuentro de partería ancestral de carácter anual, ¿ya? Llevamos aquí en el territorio 3 encuentros, claro, en total llevamos 8, pero 3 se han realizado aquí en la región, los otros se han realizado en la 5ª región, en Santiago, en otras localidades.
Y ahora estamos con toda la voluntad, el ánimo, la fe de llevar a cabo el 9º encuentro, como 9 meses de gestación, de partería ancestral para el mes de noviembre 2026 acá en La Serena. Lo hacemos ahí en Alto al Sol. Y es un encuentro muy bonito, está dentro del contexto del Diplomado de Partería Ancestral, que es un programa de estudios anual, semipresencial, avalado por la Alianza Latinoamericana de Parteras, y este encuentro es uno de los módulos presenciales que se abre a la comunidad además, o sea que aunque una persona no participe del diplomado y no esté estudiando, digamos, partería, igual puede participar, ¿ya? Entonces se abre, digamos, este conocimiento a la comunidad para asistir, acompañar mujeres, esto mismo, para que reciban masaje de útero, para que las madres gestantes reciban también un masajito o con el rebozo, en fin, para trabajar con plantas medicinales. Y siempre tenemos invitadas así especiales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a 2 usuyiris, que son parteras aymaras del altiplano, que trabajan en el hospital de Arica. Ellas son acreditadas por la CONADI, trabajan en el modelo de atención al parto con pertinencia cultural, salud intercultural en Arica, y nos vienen a compartir su experiencia, bueno, sus saberes, ¿no?, en cuanto a plantas medicinales, sobadas, masaje, en fin, pero también su experiencia de esto de ser parteras tradicionales y estar trabajando dentro del sistema de salud, por ejemplo. Así que abordamos también esos temas como cómo se va integrando, cómo sentimos. Yo siento que vamos dando pasos, que hay avance, ¿ya? Entonces, cómo vamos avanzando en esta integración, y también los desafíos. Vamos conversando, digamos, sobre los marcos legales, por ejemplo, todo eso. A veces tenemos invitada entonces alguna abogada, por ejemplo, que nos da una transmisión online, en fin, durante el encuentro, matronas que nos van a dar también apoyo a veces a las cosas más técnicas, en fin. Entonces siempre tenemos como invitadas que hacen que este encuentro sea un encuentro muy gratificante, muy nutricio, y con la apertura a toda la comunidad. Excelente. Y Daniela, tú realizaste el taller hace algunos días, el taller del tema que nos convoca, porque es el masaje de útero y el cierre de matriz. Lo vas a estar desarrollando más adelante. ¿Y cómo se pueden poner en contacto contigo o con información que tú manejas a través de Placenta Chile y eso? Ya, bueno, fue todo un éxito el taller el día sábado en Casa Mamaquilla La Serena. Ahí es donde yo tengo consulta, en ese espacio es donde yo acompaño, asisto mujeres en toda la salud sexual reproductiva femenina, menarca, ciclo menstrual, gestación, parto, posparto, medicina placentaria. Las consultas las doy ahí en Casa Mamaquilla La Serena, y en este espacio es también donde doy los talleres, los workshops, en fin, círculos de maternidad, círculos de mujeres. Todos los meses hay una actividad. De hecho, ahora, mañana martes 28, hay consultorio abierto, que es una jornada de cuidado prenatal abierto para mujeres gestantes de las 16 semanas en adelante. Es 1 hora de masaje para las madres que quieran. Y bueno, a través de las redes sociales, Placenta Chile y Latinoamérica, es por ese medio que subo siempre toda la información del Diplomado Partería Ancestral, webinars, masterclass, talleres, las consultas, etcétera, y mi página web, que es www.danisalinas.cl, o también puede ser www.parteriaancestral.cl.
Así que esos son ahí todos los medios por los cuales me pueden comunicar, y un gusto. Siempre ahí, la verdad, al servicio de la comunidad, cualquier duda, pregunta, siempre estoy así disponible. Se nos pasó volando el tiempo, Daniela. Te queremos agradecer haber compartido con nosotros hoy en Sanamente todos estos saberes que sabemos que son muchos más, pero a partir de el masaje de útero y el cierre de matriz quisimos también indagar un poco y que la gente conociera un poco más de la partería. Así que te queremos agradecer todo el éxito, una maravillosa semana también que ha estado fría, pero hay que darle calorcito. Así es. Que esté muy bien. Gracias, Macarena. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos este miércoles a contar del mediodía a las 12 horas en una nueva edición de Sanamente. Que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con